la invitación para dar esta clase. Es un tema que no está dentro del programa, pero es muy interesante, porque en algún trabajo se pueden llegar a encontrar con algún equipo de estos, así que, bueno, profe, si te parece, arrancamos. Bueno, parece que se nos fue el profe. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a dedicar 1 horita y media a las comunicaciones satelitales. Más satelitales. ¿Se está viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, los sistemas satelitales ya muchos los habrán visto en múltiples lugares. Por ahí está la creencia de que tiene un Se sistema corta un poco el satelital. audio, profe. ¿Se corta? Sí. A ver, un segundo. Voy a chequear la conexión. No, aparentemente está bien. Un segundo, por favor. Se le escucha un eco, profe. Capaz que por eso Es un se eco, acopia. creo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Se escucha bien. Buenísimo. Vamos a prescindir de los auriculares. Bien. Última confirmación, ¿se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Decía, muchas veces cuando vemos algún sistema satelital, estas antenitas parabólicas instaladas, por ahí podemos llegar a pensar de que la compañía o la entidad que lo está usando tiene un gran ancho de banda. Y bueno, por lo general no suele ser así. Las conexiones satelitales por lo general son la solución a una necesidad de conectividad de una entidad que o está muy alejada de la ciudad, no tiene la llegada de fibra óptica, o algún otro tipo de conectividad, entonces necesitan enlazarse de otra forma a Internet o a la red privada de la empresa. Es por eso que, como les decía, estos sistemas satelitales se usan en lugares remotos, como por ejemplo pozos petroleros, algunos pueblos distantes que tienen llegada de fibra óptica, o a veces para dar soluciones móviles, como vemos en la imagen de abajo. Pero no suelen tener mucho ancho de banda porque es caro de contratar y aparte su rendimiento no es el mejor porque suele tener una latencia, un retardo de ping de unos 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Bueno, se habrán visto en varias clases cuando han hecho un ping, habrán visto que un ping a un dispositivo cercano suele marcar menos de 1 milisegundo. O sea que 500 milisegundos es muchísimo. Sí. Entre las estaciones terrenas y el satélite. Una cuestión que ya vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ustedes quédense con el concepto de que para tener gran ancho de banda, sino que es para dar solución de conectividad móvil o para aquellas entidades que no tienen acceso a una fibra óptica, por ejemplo. Ustedes habrán visto que las conexiones entre Europa y Estados Unidos, Europa y América, entre continentes en general, se hace a través de fibra óptica, está el famoso mapa de la fibra óptica submarina. Bueno, eso es lo que nos permite mover ancho de banda entre continentes, que no es lo mismo que lo que se hace con estos sistemas satelitales. Vamos a ver un sistema satelital. Un sistema satelital básicamente
es una repetidora. Una repetidora es un equipo que sirve de intermediario, suele ponerse entre medio de dos equipos que están muy distantes, que no logran la comunicación por la distancia, o que no logran porque no superan el horizonte óptico. La misma curvatura de la Tierra no permite que llegue la señal de un equipo al otro. Vamos a ver acá, este es el otro ejemplo donde por línea de vista, que sería esta, no logran verse los equipos, la señal no llega en forma directa, entonces requerimos de una repetidora que reciba la señal de un equipo y la retransmita al otro equipo. Este es el mismo principio que usan los sistemas satelitales. Básicamente, un satélite vendría siendo una repetidora voladora. En vez de estar montado sobre una montaña, como veíamos en el ejemplo anterior, este está volando sobre la Tierra, ¿sí? A una distancia aproximada de 36.000 kilómetros por la superficie terrestre. Bien. Estos satélites se en una trayectoria normalmente fija, a la cual se le llama órbita. Esa órbita es similar a la órbita que siguen los planetas y los satélites naturales de nuestro sistema solar, sino que fueron perfectamente calculadas por el ser humano para que el satélite se mantenga en movimiento y contrarreste la fuerza centrífuga que lo impulsa hacia afuera con la fuerza de gravedad, que en este caso aplica la Tierra sobre el satélite, ¿sí? Ahora, acá les estoy dando el ejemplo de la Tierra pero sería el mismo caso. La Tierra gira muy rápido, entonces la fuerza centrífuga tiende a expulsarlo hacia afuera, pero por otro lado está la fuerza de la gravedad del Sol, que trata de atraer a la Tierra. Cuando están perfectamente equilibradas esas dos fuerzas, el cuerpo celeste que orbita el Sol se mantiene. Bueno, para los satélites sería el mismo caso, nada más que en una órbita calculada por el ser humano. Bien. Perdón, me fui. Estas órbitas están, como les decía, perfectamente calculadas porque por acción de del campo magnético de la Tierra y de las radiaciones que recibe la Tierra del Sol, se forman dos áreas, dos cinturones en forma de dona alrededor de la Tierra, en lo cual hay una gran acumulación ¿sí? Se acumula toda la energía electromagnética que irradia el Sol, que es repelida por los campos magnéticos de la Tierra. Esto fue calculado por este señor Van Allen, perdón, sin la H, Van Allen, y vendría siendo estas que estamos viendo en el gráfico, ¿sí? Un corte de una de las zonas y otro corte de otra de las zonas. Son dos donas concéntricas, dentro de las cuales se pusieron satélite acá. Bueno, no sería muy lindo el satélite. No podría operar por diferencia del ruido que recibiría de esa zona de alta energía. Lo mismo que si lo pongo por acá. Entonces, yo tengo que calcular órbitas que queden entre medio de estas dos zonas, o sea, acá en este sector, o fuera de esta zona. Y que tengo que compensar la velocidad del satélite para que con su fuerza centrífuga compense la fuerza de atracción de la Tierra.
sea, vean la complejidad de calcular una órbita para poner un satélite en el espacio. Bien, vamos a hacer un poco de historia. En 1945, este señor, Clerk, escribió en la revista Wales World, que era una revista científica al momento sobre tecnología. Se sigue entrecortando, profe. ¿Se sigue entrecortando? Un poquito, pero se arregla al rato. Bien. Bueno, si no, voy a pasar a conectarme por cable. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos y me conecto por cable. Les hago el recreo medio pronto, pero va a ser lo mejor. Hola chicos, ya vuelve el profe, Está bien. Gracias, Andrés. por favor. Continuemos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Bueno, perfecto. Se escucha genial ahí. Perdón la interrupción. Bueno, como les decía, este señor, en 1945 ya escribió una brillante idea que era cubrir toda la circunferencia de la Tierra con 3 satélites. Él decía que poniendo 3 satélites aproximadamente a 36.000 kilómetros de altura, podíamos, con esos 3 satélites, voy a tratar de dibujarlo, iluminar prácticamente toda la superficie de la Tierra. Estos serían los 3 conos con los cuales ilumino la Tierra. Una idea vaga que en su momento quedó en la nada, pero fue una de las precursoras de los sistemas de comunicaciones satelitales que tenemos ahora. Entre 1946 y 1957 se empezó a experimentar con el eco lunar, en el cual se hacían transmisiones de radio y con algunos cálculos se podía saber hacia dónde, hacia qué parte de la Tierra iban a rebotar esas señales de radio. O sea, estábamos usando la Luna, que es un satélite natural, para establecer comunicaciones con otros puntos de la Tierra. En 1957, en plena Guerra Fría, y dando comienzo a
carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Rusia pone en órbita el Sputnik, que por ahí les debe sonar de la vacuna. Bueno, aparentemente el nombre de la vacuna viene de este satélite. Ellos fueron los primeros en poner un satélite artificial en órbita, y bueno, ahora con la pandemia fueron los primeros en sacar la vacuna. Aparentemente por eso le pusieron el mismo nombre a la vacuna. Bueno, este satélite estuvo orbitando 57 días. Imagínense que ellos ocuparon órbitas un poco más bajas que las que se utilizan actualmente. No había tanta precisión en los cálculos en ese momento, así que durante 57 días tomó datos atmosféricos y los transmitió a Tierra. En 1960, Estados Unidos, a través de la agencia de la NASA, empezó a experimentar con un satélite pasivo, haciendo algo similar a lo que hacía con la Luna. Se trataba de un globo recubierto de un material metálico que se lo elevaba y se lo usaba también de espejo, como la Luna, para hacer rebotar una señal de radio. En 1967, la empresa AT&T utiliza uno de los primeros satélites de comunicaciones, el Telstar 1, para realizar transmisiones entre Europa y Estados Unidos. Lo que se hizo en ese momento fue una transmisión de TV. Si no me equivoco, ese año, no lo tengo presente ahora, pero me parece que ese año hubieron Juegos Olímpicos y se hicieron algunas transmisiones a través de este satélite. Sí, creo que fue en 1962. 1963, Estados Unidos saca su primer satélite de uso militar y primer satélite geoestacionario. ¿Sí? Acuérdense de este nombre, geoestacionario, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Y ya en 1964, Intelsat, un consorcio internacional de varios países, 123 países, ya empieza a usar en forma masiva los satélites para brindar comunicaciones entre varios continentes. Obviamente, esto ha avanzado muy rápido. Hoy en día hay satélites minúsculos de algunos aficionados, o hay inclusive de radio aficionados que se pueden sintonizar y utilizar con un simple handy. Así que imagínense, esta gran tecnología ha llegado hasta las manos de algunos aficionados. Bien. Bueno, acá vamos a ver un detalle de los tipos de órbitas que hay. Vamos a empezar con estas que están acá en forma vertical. Las órbitas LEO. LEO, la L viene de low, ¿sí? Órbitas bajas, que rondan entre los 640 y los 1600 kilómetros de altura, ¿sí? desde el nivel del mar. Las MEO, que son las órbitas medias, que están por encima de los 9600 kilómetros. Y las geoestacionarias, que yo les decía que están a 36.000 kilómetros de altura. Estas geoestacionarias son las que hoy en día más se utilizan para lo que son las comunicaciones satelitales, para comunicaciones. Dentro de las LEO, las órbitas bajas, solemos encontrar satélites que se utilizan para telefonía satelital, que utilizan más de un satélite. En realidad hay toda una red de satélites dando vuelta que me permiten trabajar similar a como trabajan los teléfonos celulares, porque estos satélites no se ven fijos en el espacio, sino que yo los veo pasar, se ven como pequeñas estrellitas de noche que se ven pasar. Y cuando un satélite se está escondiendo en el horizonte, 3 o 4 satélites ya están saliendo
Por otro lado, entonces tengo una cobertura en forma permanente, estoy teniendo señal en forma permanente porque voy saltando de un satélite a otro. En las órbitas medias suelen estar los satélites de GPS, que también trabajan en forma similar a los de telefonía satelital. Al tener una órbita más grande, los satélites suelen permanecer más tiempo por encima nuestro, entonces nos brindan datos de posicionamiento durante más tiempo, pero también trabajan de la misma forma. A medida que se va escondiendo algún satélite, se va apareciendo otro en el horizonte. Y las geoestacionarias están pensadas para que el satélite gire a una gran velocidad, a una gran distancia, lo que hace que el satélite vaya acompañando el movimiento de la Tierra. Por eso, yo esos satélites, si los pudiera ver desde Tierra, los vería fijo en el cielo. Y es por eso que yo le puedo apuntar una antena satelital y no me hace falta moverla, ¿sí? Porque va acompañando el movimiento de la Tierra, entonces siempre lo veo en el mismo lugar. Esas son las tres tipos de órbitas principales. Hay un cuarto tipo de órbita, que es la órbita elíptica, ¿sí? Este tipo de órbitas lo suelen usar países como Rusia, países que están cerca de los polos, porque fíjense, un satélite que está ubicado en este sector, permítame que cambie de lugar, un satélite que está en este sector queda un poco distante de esta zona, y fíjense acá, ya en este punto, el horizonte de la Tierra ya no me dejaría llegar en línea recta con la señal. Entonces, a alguien se le ocurrió utilizar órbitas elípticas, que lo que permite es que el satélite permanezca más tiempo por encima del territorio de interés. O sea, el satélite puede venir por acá, al rato está por acá, pero este que es mi país de interés lo va a tener por encima todo este trayecto. Por eso es que se estira la órbita por encima del territorio que nos interesa comunicar. Como les decía, uno de los países que usan este sistema de órbitas elípticas son los rusos, que están muy cerca del polo. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. Todo bien. Ninguna. hasta ahora. Excelente. Estas órbitas elípticas no tienen puesta la distancia acá porque suelen ser de distancias variables. Depende del país, el sistema e inclusive el uso, pues no van a encontrar algunas órbitas elípticas que están en forma horizontal, que están diseñadas no para dar comunicación a algún país que esté cerca de los polos, sino para tratar de alejarse lo más posible de la Tierra y poder tomar fotografías y otros datos hacia el espacio profundo. Bien. Bueno, acá vemos claramente cómo trabaja un satélite geoestacionario, que es el que más nos interesa a nosotros, para lo que es comunicaciones y redes. Fíjense que este punto marrón amarillento que está sobre la Tierra sería mi antena satelital. La Tierra va girando y el satélite tiene una órbita que está perfectamente calculada, como les decía, alrededor de los 36.000 kilómetros, para que pueda acompañar el movimiento de la Tierra. No solo está calculado la distancia, sino la velocidad a la que se tiene que mover para que permanentemente esté acompañando el movimiento de la Tierra. Eso es lo que les decía que me permite mantener una antena parabólica, una antena satelital, apuntando a un punto fijo en el cielo, donde está el satélite, y no tener que estar moviéndola para seguir el satélite. Imagínense pagarle las 24 horas a alguien para que esté jugando con la antena siguiendo el satélite.
Sería algo complicado. Es por eso que se emplean este tipo de órbitas geoestacionarias. Y fíjense que acá tenemos dibujado lo que decía Clerk en su momento, en Wireless World, en esa revista de 1945, de que con 3 satélites yo puedo cubrir toda la superficie de la Tierra. Este cono es el cono de irradiación del equipo, este de otro equipo, y este de otro equipo. Eso me permitiría poder enviar y recibir señal desde toda la Tierra, y a la vez yo podría tener comunicación entre los satélites entre sí. Con eso podría hacer llegar la comunicación a cualquier punto de la Tierra. Bueno. Bien. Vamos a hablar, creo que, a ver si les puedo mostrar. Hay un mapa de los satélites. A ver si lo encontramos. Está muy bueno, porque es interactivo. Les paso el link para que jueguen un poquito. Ahí está la página. Sí, pero no me ponen el link. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver, a ver, a ver. Bueno, así más o menos están los satélites en el espacio. Mientras que no lleguemos a un punto que sea como en Wall-E. Esperemos. Bueno, ya hay mucha basura flotando en el espacio. Exacto. Ay, no me acuerdo cómo era el maldito mapa ese. A ver si alguien lo encuentra. Viene siendo algo Profe, así. Sí, le hago una consulta. sí, Ahí en el mapa mostró los conos, digamos, cómo cubre la Tierra. sí. Y está dado en espacio en 2D. Quiere decir que si lo subís a 3D, ahí a un plano en 3D, quiere decir que hay zonas que están muertas, no las cubre el satélite. Porque si es un cono, hay partes que no las va a cubrir. Por eso se encargan la Ex- elíptica. Exactamente. Normalmente por eso se los quería mostrar en el mapa. Eh, los satélites geoestacionarios por lo general están aproximadamente a la altura del Ecuador. Ah, sí, ¿cómo no? Nuevos satélites Rusia. Profe, en el chat lo dejé a la página. ¿Cómo? En el ¿El chat chat de lo Zoom la dejé a la encontraron? página. Sí, Ah, sí, la bueno, dejé. más. No me suena esta, pero. A ver si es esta. Oh. Me parece que sí, por la tipografía arriba, me parece que sí. Lo que sí a mí me anda retrabada la página. Sí, esta no. Bueno, si no, en otro momento se las busco. ¿La dejamos cargando? Sí, es esta. Perfecto. Bien, nos vamos a alejar un poco. Fíjense que, no sé si alcanzan a notar que se forma como un cinturón alrededor de lo que sería la Tierra.
donde hay más concentración de satélites. ¿Se ve? Ahí se nota más el cinturón. Ahí se notó mejor. Ajá. Bueno, todo ese cinturón, estoy marcando un satélite para que ustedes lo vean. Esas serían órbitas geoestacionarias. Todo lo que está acá entre medio, a ver si encontramos una redondita. Bueno, todo lo que está acá entre medio serían órbitas medias, y acá muy, muy cerquita de la Tierra, fíjense, estarían todas las órbitas bajas. ¿Mm? Vamos, fíjense, acá tenemos, ahora vamos a poner uno que esté bien alejado. Una que sea bien elíptica, que se note, ahí está. ¿Ven? Esa es una órbita elíptica, no para dar comunicación, porque me estoy saliendo ya de la altura de los 36.000 kilómetros o un poco más, que es lo que se utiliza para brindar comunicaciones, sino que probablemente esta órbita sea utilizada para alejar un satélite lo más posible y poder tomar imágenes y datos del espacio profundo, ¿sí? O para tomar imágenes desde de la misma Tierra, pero bien desde afuera del espacio. Estos amarillos, si no me equivoco, deberían ser estos que se mueven tan rápido. A ver, son los Starlink. ¿Quién es el dueño de Starlink? ¿Alguien sabe? Elon Musk. Elon Musk. Este es el famoso tren de estrellas que se ve a veces por la noche. A ver si encontramos acá los nuestros. Inmarsat. No, a ver. Inmarsat 1. Ahí está. Este es uno de nuestros satélites argentinos. Sería ese puntito que se ve acá. Fíjense que está bien por encima de nuestro continente. No está exactamente arriba de la Argentina, pero está bien sobre nuestro continente. Hay entidades de orden mundial que se encargan de asignarles un puesto a cada país, a cada entidad con fines de lucro, para que tengan un lugar de aparcamiento en el espacio y lograr así que los satélites no se estén chocando entre sí, obviamente. Yo para poner un satélite en órbita tengo que pedir una zona de aparcamiento, obviamente que sobre una huella, una pisada que se le llama, que me convenga, ¿sí? Esta es una pisada aproximada, que está aproximadamente sobre la Argentina. Pero fíjense que el ARSAT prácticamente está sobre la línea del Ecuador. Esa es la trayectoria que sigue. A ver, vamos a buscar otro, el AMC6. A ver, con espacio. Bueno, no, tal vez ya ha salido de funcionamiento. Con el guión creo que es lo. ¿Cómo? Con el guión creo que es AMC-6. AMC-6. Ah, acá está. Este es un satélite que la Argentina tuvo contratado mucho tiempo, que estaba orbitando con una pisada sobre la Argentina, como el ARSAT hoy en día, pero bueno, cuando Argentina ya pasó a tener el ARSAT 1 y el ARSAT 2, se dejó de contratar sus servicios y ese satélite fue reubicado. Fíjense, lo llevaron a otra órbita, ahí está el puntito. Hoy en día estaría sobre el Pacífico. Bueno, ahí el compañero pasó en el chat el link del mapa. Pueden buscar por nombre, y si no, si a alguno les causa curiosidad, pueden
pueden tocar sobre el satélite y ver que, después de investigar qué satélite es. Vamos a irnos bien abajo. Estos serían satélites de GPS. A ver si encontramos alguna empresa. Estoy viendo algunos acá que son Starlink también, miren. Alguna empresa conocida. Los Titan son muy conocidos también, muy nombrados. Son satélites de órbitas bajas, utilizados para comunicaciones satelitales, de telefonía satelital. Pero bueno, el que quiera jugar después con esto, ahora vamos a alejarnos lo más podamos. Miren lo que son estas órbitas. Son tan grandes que no las podemos ver. Esta, a ver. Si encontramos un satélite ruso, no me acuerdo en este momento el nombre de ningún satélite ruso. Antes me sabía un montón de satélites, por ahí lo seguía. Pero bueno, se los dejo para que jueguen. Bien, continuemos. Vamos a la presentación. Volvamos a los pobres satélites. Veamos todo lo que tiene que sufrir un satélite. Un satélite es un equipo carísimo. Van a ver que la clase está apuntada a que cuiden el satélite. Y ya vamos a ver cómo lo tienen que cuidar. Ya vieron que es muy difícil hacer el cálculo para ponerlo en órbita, que hay distintos tipos de órbitas, de acuerdo al empleo que se le va a dar al satélite. Ahora vamos a ver un poquito de lo que tiene que soportar el satélite, que es lo que justifica los materiales que se usan para su construcción. ¿Sí? Primero, las fuerzas de gravitación entre la Luna y la Tierra. ¿Sí? Cuando un satélite pasa entre la Luna y la Tierra, es como que lo están tirando los dos brazos para los dos lados, ¿sí? O sea que se sufre hasta ciertas deformaciones en el material, ¿sí? Está siendo atraído por dos cuerpos. La simetría del campo gravitacional de la Tierra, que en algunos puntos la fuerza de la gravedad se siente más fuerte que en otros, eso también podría producir deformaciones en el material. La presión que ocasiona la radiación solar. Acuérdense que la radiación solar es una mezcla de energía electromagnética de todo tipo. Creo que a principio de año habíamos hablado un poco de eso. La luz, la señal de radio, los rayos X, son todo el mismo tipo de energía, nada más que viajando en distintas frecuencias. Toda esa energía afecta a los materiales y si no tienen la debida protección los satélites, podrían afectar también a los circuitos internos, ¿sí? Generar tanta interferencia que no podrían permitir, no se podría dar la comunicación. Si yo usara materiales ferrosos, también tendría el problema de la influencia del campo magnético de la Tierra, ¿sí? Aparte de la gravedad, tendría el campo magnético de la Tierra atrayéndomelo sobre todo hacia los polos. El impacto de algunas partículas y meteoritos, que suelen ser cuerpos que por más que tengan muy poco tamaño, viajan a gran velocidad e inclusive, imagínense si una bala le sale una pistola que causa tanto daño, imagínense un objeto del mismo tamaño pero viajando a 100 veces la velocidad de una bala. El daño que le puede causar a un equipo de estos, sobre todo a las partes más sensibles como son los paneles solares. Muchas veces se usa redundancia de medios, más de un panel solar, cosa de que si queda inutilizado por algún impacto de estos objetos, el satélite pueda seguir operando con un panel menos. Bien. Las grandes amplitudes térmicas que tienen que soportar también producen mucha expansión y contracción de los materiales. Fíjense que las temperaturas
entre los anillos de Van Halen pueden variar. Cuando le da la sombra de la Tierra, o sea, no le da el Sol, puede estar por debajo de los 100 grados bajo cero, o por encima de los 120 grados sobre cero. Otro factor importante a tener en cuenta es el vacío que hay en el espacio. Hay carencia de aire, o sea que si ya estos equipos cuando son lanzados al espacio, cuando se los fabrica, ya están al vacío, tienen vacío en su interior. ¿Por qué? Porque si estuvieran llenos de aire, al llevarlos al espacio, explotarían, ese aire intentaría salir y explotarían. Así que por lo general son equipos que van al vacío o tienen algún tipo de perforación que permite salir el aire gradualmente a medida que se lo va cambiando de órbita y alcanza las órbitas más altas, donde ya no hay atmósfera. Y por último, las radiaciones ultravioletas e infrarrojas que puede llegar a recibir. Ustedes saben que la luz ultravioleta, nosotros lo vemos acá en la Tierra, tiende a resecar todo lo que son cables, plásticos y demás, y la radiación infrarroja tiende a generar calor. Entonces, bueno, otro factor importante que justifica la inversión que se hace en los materiales que se utilizan para fabricar un satélite. Y por eso son tan caros. Bien, estos satélites pueden ser lanzados en dos tipos de vehículos. Los transportes espaciales, el más conocido es el famoso transbordador espacial, el Columbia, por ejemplo, y aquellos vehículos que son desechables. Son cohetes que van desechando etapas a medida que van ganando altura, y bueno, después algunas partes caen a la Tierra. Normalmente se hacen cálculos para que caigan en zonas donde no hagan daños, normalmente sobre el mar, y estos otros son transportes que pueden reingresar a la Tierra, aterrizar, y después de un mantenimiento son puestos en servicio y reutilizados nuevamente para transportar otro equipo. Bien, tengan en cuenta de que es tan caro, aparte de ser carísimo fabricar un satélite por los materiales que se utilizan y por todas las protecciones que hay que ponerlo para resistir todas esas inclemencias que vimos en la placa anterior. Aparte de eso hay que costear toda una operación para ponerlo en órbita. Mover un cohetito de estos o un transporte reutilizable de estos sale carísimo. Y a veces falla. Por eso, por más que un satélite esté asegurado, cuando va a ser puesto en órbita, normalmente la empresa que tiene plata fabrica dos satélites. Se lanza el primero, si todo sale bien, se pone en órbita el satélite y el otro se vende a alguna empresa que tenga menos plata y que quiera correr el riesgo de hacer la operación de lanzamiento con un solo satélite. Se llega a salir mal, mientras salen todos los trámites de los seguros, y ya sabemos cómo son los seguros, y cobran la plata por la cual está asegurado el satélite, y por tanto ya tienen otro para ponerlo en órbita, porque el retraso de poner ese satélite en órbita también les haría perder mucha plata. Si no empiezan a prestar servicio en los plazos que tenían pensado, empiezan a perder plata. Entonces hay empresas que se dan el lujo de hacer satélites gemelos por las dudas que un lanzamiento salga mal. Si sale mal, es problema de la empresa lanzadora, que inmediatamente tiene que poner, no inmediatamente, esto demora un par de semanas, inmediatamente tiene que preparar un cohete para poner en órbita el satélite que tienen de repuesto. ¿Sí? Para que se den una idea lo caro y lo perjudicial que es
que un satélite se destruya en el espacio en un lanzamiento. Bien, acá vemos algunas lanzaderas. En un principio eran muy pocos los países que estaban en capacidad de lanzar cohetes al espacio, llevando carga útil como los satélites, pero hoy en día las podemos encontrar en muchos países del mundo. Bien, vamos a ver más o menos cómo es la puesta en órbita de un satélite. Bueno, el satélite, acá estaríamos iniciando un lanzamiento. El satélite primero es lanzado venciendo la fuerza de la gravedad a una órbita de aparcamiento, que es esta órbita de color rojo, que estaría aproximadamente entre unos 150 y unos 300 kilómetros de altura. Una vez que alcanza esa órbita, se inicia con el acercamiento a una órbita más parecida a lo que sería la órbita geoestacionaria, para lo cual el satélite va a dar aproximadamente dos vueltas y media a la Tierra. Ya durante ese proceso empieza a desplegar los paneles solares para empezar algunas pruebas de comunicación con la Tierra y para empezar a tener cierta autonomía a través de esos paneles solares. Es por eso que en la segunda etapa, cuando el satélite viene por acá, se lo acelera para que esa órbita que tenía se empiece a ovalar. En esta órbita va a dar, como les decía, va a dar 2 vueltas y media, ¿sí? Una vez que está en esa órbita, que es ovalada, ¿sí? Es elíptica, hay que seguir con el trabajo de ir llevándolo a la forma de la órbita geoestacionaria. Entonces, a partir de ese momento, se trabaja para que el satélite, cuando llega por acá, se lo acelere y esa órbita empiece a tomar una forma más circular. Cuando viene por acá se lo acelera un poco más para que tome una órbita un poco más circular. Y cuando viene a pasar por el mismo punto, se lo acelera de vuelta para que ya empiece a tomar la forma definitiva, que sería esta órbita de color violeta / fucsia, que sería la órbita geoestacionaria que hablábamos, que está aproximadamente a unos 36.000 kilómetros de altura. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ninguna, profe. Bien. Todo esto es a título informativo. Es para comerles la cabeza de que el satélite es caro. Y ponerlo en órbita es caro. Ya vamos a ver por qué. Veamos cómo está compuesto un satélite por dentro. Bueno. Un satélite tiene un sistema de propulsión, que serían los motores, propiamente dicho, del satélite. Y vamos a ver una breve descripción de eso. Un equipo que lo ayuda a posicionarse y a orientarse. Suelen ser un sistema de giroscopios para que el satélite sepa dónde es arriba, dónde es abajo, dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Un sistema de energía que alimenta a todos los otros sistemas. Un sistema de rastreo, telemetría y comando, que son los equipos con los cuales se comunica con la Tierra para realizar movimientos. Estos son netamente sistemas de comunicación para manejar el satélite al control remoto, digamos, ¿sí? Un sistema de control térmico para que soporte las altas y bajas temperaturas del espacio. Y después viene lo que nos interesa a nosotros, lo único que nos interesa como informáticos, y lo único que nos interesan las redes. Pues a nosotros no nos interesa si a la empresa le falla el motor, el sistema de control térmico. A mí me importa que la empresa me preste un servicio, que
que vendría siendo la carga útil, que se le llama, ¿sí? La que va a generar plata a los equipos de comunicaciones y sus respectivas antenas. Todo esto es para poder manejar y hacer sobrevivir el satélite en el espacio, y esto sería netamente lo que va a generar plata, lo que va a prestar un servicio a la gente que está en tierra. Bien, continuemos. Bueno, acá tenemos una foto de un sistema de giroscopios, que son los famosos, lo que les nombraba antes, los sistemas de posición y orientación, ¿sí? Los giroscopios suelen ser discos que giran a gran velocidad, y bueno, por un fenómeno físico tienden a mantenerse siempre en una misma orientación, y eso nos va a permitir que el satélite se mantenga estable en los tres ejes, en los ejes, el X, el Y y el Z, ¿sí? Para que siempre ese satélite, como se ve en el dibujito, esté apuntando hacia la Tierra, que es lo que a mí me interesa. Si el satélite empieza a girar loco y apunta para cualquier lado, no me va a servir. Entonces estos sistemas de posicionamiento, de posicionamiento, van a permitir que el satélite siempre esté apuntando hacia la Tierra. Bien, voy a tratar de acelerar. Bien. Los sistemas de control térmico, algunos pueden ser activos, son sistemas que trabajan como los radiadores de agua de los autos, otros como los aire acondicionados de los vehículos también, o de las casas, y otros son sistemas pasivos. Los sistemas pasivos son aquellos, por ejemplo, como los que se ven en esta foto, que son unas mantas térmicas de un material plateado o dorado que reflejan la luz del sol para que el equipo no se caliente tanto. Es parecido a las mantas que parecen un nylon plateado que le ponen a la gente que rescatan del agua, del hielo, que vemos en las películas, para que se mantengan calientes. Bueno, ese tipo de material. Sino que en este caso se utiliza para alejar un poco el calor de algunas piezas fundamentales del satélite. Bien. Los motores, que los hay de distintos tipos. Motores que disparan iones, otros que disparan plasma, algunos otros tipos de pulsos inductivos, que si ustedes pudieran sentir la fuerza de uno de estos motores, sobre todo los que son de posicionamiento, por ahí algunos no tienen más fuerza que un aerosol de desodorante. Porque imagínense, están en el vacío, no hay resistencia, no está la resistencia del aire. Entonces, con un mínimo disparo, yo puedo hacer girar el satélite y ponerlo en posición apuntando hacia la Tierra. Hay veces que estos motores tienen unas reservas grandísimas, tanques grandísimos, pero los disparos que hacen son muy chicos. Las reservas son grandes porque estos equipos están pensados para que duren alrededor de 15 años en órbita, y obviamente si duran más, mejor. Hace tiempo acá en la Argentina se trabajaba con el famoso satélite Nahuel, que en realidad era un satélite ruso, que contrató la Argentina para ponerlo en su órbita de aparcamiento, porque la estábamos por perder, se lo estaban por dar a una multinacional. Entonces, para que no perdiéramos ese espacio ese lugar en el espacio, se contrató el famoso satélite ruso ese, se lo bautizó como Nahuel, y bueno, ahí quedó prestando servicio algunos años.
hasta que, bueno, quedó en desuso y bueno, fue lanzado al espacio, para que no moleste, el espacio profundo, como chatarra. Imagínense lo que han hecho rendir ese satélite, ya había superado los 15 años y ya se empezaba a quedar sin combustible en algunos motores. Entonces, cuando perdía el apuntamiento del satélite, muchas veces lo tenían que hacer girar, no hacia el lado que necesitaban, sino hacia el otro lado y dar una vuelta entera hasta que les quedaba en posición. Tenían que ir haciendo esas trampas para poder posicionarlo y que pudiera seguir trabajando el satélite. Es más, yo he trabajado con equipos satelitales que se conectaban a ese satélite y llegó un momento que teníamos señal 2 horas en el día nada más, porque después se salía del lugar a donde teníamos que apuntar y bueno, perdíamos totalmente la señal. Pero miren, los ingenieros seguían haciendo cálculos para ver cómo hacían para dar la vuelta entera y dejar el satélite posicionado nuevamente. Estos son los sistemas de telemetría y control. Estas cajas que se ven acá son los sistemas con los cuales el satélite se comunica con las estaciones terrenas, que vendrían siendo estas de acá, desde el cual manejan a control remoto los satélites, ¿sí? Recuerden, esto es solo sistemas de comunicación para manejar el satélite. No brinda ningún servicio de telefonía, ni transmisión de TV, ni de internet, nada. Es solo para medir la posición, la altura, el estado de baterías, todos los parámetros que se les ocurra del satélite, y poder ordenarle al satélite que gire, rote, encienda algún equipo de comunicaciones, lo apague. Pero bueno, esto no genera plata, no es la carga útil. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos parecidos, algunos conocidos. Por ahí pongo cosas y después no me acuerdo qué son. Si no me equivoco, este era el famoso Nahuel, que fue quedando en desuso, que lo hacían rotar, dar una vuelta entera para que quedara apuntando de vuelta donde tenía que apuntar. AMC-6, otro satélite contratado de una multinacional que usó la Argentina. Y acá están los dos ARSAT que hoy en día tenemos funcionando. ARSAT 1 y ARSAT 2. Bien. Vamos a pasar a la carga útil. Los famosos transponders o transpondedores. Los transpondedores van a ser los equipos que van a tomar la señal que se transmite de una estación terrena. Esa misma señal la van a llevar a otra frecuencia por un proceso que se llama heterodinación y lo van a transmitir a otra estación terrena, ¿sí? Se inicia la comunicación acá, pasa por el satélite, por la carga útil del satélite y llega al otro extremo. Cuando este equipo tiene que contestar la comunicación, establece la comunicación en el sentido inverso, ¿sí? No vamos a entrar mucho en los detalles técnicos, porque es más para electrónica esto, de cómo se establece la comunicación. Acá hay una serie de filtros, amplificadores, heterodinador, que es el que cambia de frecuencia, y bueno, no vamos a entrar en eso. Es mucha electrónica. Bien. Fíjense, acá tenemos en este gráfico ya algunos detalles de algunas frecuencias. ¿Alguien se acuerda en qué frecuencia trabaja Wi-Fi? Yo sí. ¿Cuánto? ¿Quién es? ¿Nacho? ¿Nacho? No, yo no fui. Fue el profesor. El profe. ¿Qué fue? Hernán. Ah, el profe. Chiste. ¿A qué no se acuerda el profe? A ver, una frecuencia de Wi-Fi.
2,4 gigas, ¿sí? O sea, serían 2400 MHz. Compárenlo con esto, que es 14.000 MHz. ¿Mm? Acá tengo la coma, obviamente. 14.000 MHz. Frecuencias altísimas. ¿Mm? Y normalmente estos equipos tienen una frecuencia de transmisión, ¿sí? Y otra de recepción. ¿Mm? O mejor dicho, una frecuencia, sí, no está bien graficado acá, ya lo vamos a ver en otro ejemplo, pero tiene una frecuencia para transmitir y otra para recibir. Ya van a ver más adelante que los equipos estos tienen dos cables coaxiales que llevan la energía electromagnética hasta la antena. Uno es para transmitir y otro para recibir. Pero bueno, me interesa que les llame la atención las frecuencias altísimas que usamos. Ya vamos a ver el porqué. Bien. Normalmente estos satélites de comunicaciones, si ustedes buscan rangos de frecuencia, van a encontrar el VHF, que es donde trabaja la televisión y las radios de la policía. El HF, que usan los radioaficionados a grandes distancias. Bueno, que son normalmente frecuencias extremadamente bajas comparadas con las que usan los satélites. La banda que usan los satélites suele ser la banda KU y KU extendida, ¿sí? Que va de 14.000 a 14.500 MHz y la extendida de 13.750 a 14.000 MHz. Son frecuencias muy, muy altas. Y ya las vamos a comparar con otros equipos. Fíjense. Arriba tenemos cómo se establece la comunicación entre dos equipos de radio de alta frecuencia, ¿sí? Alta frecuencia va de los 3 a los 30 MHz. Fíjense qué bajita la frecuencia. Es la que usan los radioaficionados para comunicarse de un continente a otro, por ejemplo, ¿sí? Porque esto creo que algo vimos en una de las primeras clases que tuvimos. Esta señal no se establece por línea directa, sino que este rango de frecuencia tiene la particularidad de que cuando es disparada hacia el espacio, alcanza la capa más alta de la atmósfera, que se llama ionosfera, y sufre un fenómeno que se llama refracción, se empieza a curvar. Es el mismo fenómeno que sufre la luz al atravesar agua, que lo pueden ver si ustedes meten un lápiz en un vaso con agua, van a ver que el lápiz parece que está doblado. Bueno, el lápiz no está doblado, sino que lo que se dobla es la luz, ¿sí? Bueno, la luz es energía electromagnética, igual que la señal de radio, ¿sí? Lo vimos también a principios de año. Energía electromagnética, nada más que viaja en otra frecuencia. Para las señales de radio de esta frecuencia, este rango de frecuencia de 3 a 30 MHz, suele pasar esto. Pasa esto. Viaja hacia el espacio cuando llega a la ionosfera. La ionosfera es la capa más alta de la atmósfera, está muy cargada de energía, porque es la que más rayos solares recibe, al punto de que los átomos de oxígeno se cargan tanto de energía que en vez de combinarse a dos, terminan combinando entre tres y forman el famoso ozono, ¿sí? La famosa capa de ozono. Se empieza a curvar, a curvar, a curvar y a caer a la Tierra. Dependiendo de las frecuencias, se puede curvar más o menos. Hay frecuencias que se pueden llegar a curvar acá y el primer rebote caer más cerca. Acá se produce un efecto rebote, ya no es curvatura sino rebote. Rebota hacia el espacio de vuelta, se curva, choca en el piso, rebota, se curva y llega. O sea que una comunicación puede llegar en el primer salto o en varios saltos. Bueno, estos fenómenos pasan con esas frecuencias bajas. Las más baja es la frecuencia, más se curva. Bueno, muy lindo para la comunicación de radio eso, pero
¿Qué pasa si yo me tengo que comunicar con un aparatito que está volando en el espacio? No me sirve. Si yo No va a disparo atravesar. mi señal y se curva, nunca me voy a comunicar con el satélite. Entonces, tengo que usar frecuencias altísimas que no sufren curvatura o sufren una mínima curvatura, y les voy a limpiar el gráfico para que lo vean. Fíjense que acá hay una mínima curvatura, pero que a pesar de eso me permiten escapar hacia el espacio y comunicarme con el satélite. Ese es el motivo por el cual se usan frecuencias tan altas. No hay nada librado al azar. Alguien dijo, haciendo pruebas, che, estas frecuencias están buenísimas para comunicarse de un continente al otro, porque esta onda espacial se curva y vuelve a la Tierra. Y hay otros que dijo, che, yo necesito otro tipo de frecuencias que me permita escapar al espacio. Está todo estudiado. No es al azar. Bien. Eso en cuanto a las frecuencias. Acá tenemos algunos gráficos de las pisadas. Estos son mapas que se suelen hacer con las zonas de cobertura que alcanzan algunos satélites. Estos son datos reales. Esto es un satélite que está sobre América. Y bueno, esto serían todas las zonas en las cuales se puede establecer comunicación con este satélite. Estos son mapas que suelen hacer algunas empresas tomando datos desde la Tierra, con estaciones terrenas que van informando dónde hay mayor intensidad de señal y dónde es menor la intensidad de señal. Para que vean. El óvalo del centro es donde es mayor la intensidad de señal. Este óvalo de acá del centro. Fíjense que, como hablaba uno de los compañeros, mientras más hacia los polos me voy, va disminuyendo la intensidad de señal. O sea que esto es bueno para países que están alejados de los círculos árticos, ¿sí? O sea, alejados de los polos. Aquellos países como Rusia, que están muy al norte, suelen usar las famosas órbitas elípticas de las cuales hablábamos. Bien. Así como estamos con el tiempo. Uy, vamos a acelerar. Les iba a dar un descanso, pero no. Sufran. Vamos a ver más rápido. Bien. Pasemos a lo que serían las estaciones terrenas. Esto es una antena satelital, ¿sí? También conocida como antena parabólica. ¿Cómo funciona una antena parabólica? Una antena parabólica recibe, vamos a llamarlo de alguna forma, rayos, esos rayos, esa señal, ¿sí? En cualquier parte del plato, y la hace rebotar hacia el centro donde está en realidad la antena, ¿sí? Cualquier señal que llegue la hace rebotar hacia el centro. Eso hace que concentre la señal todo en un mismo punto, para que funcione como un amplificador, digamos. Entonces esa señal débil que está llegando desde el espacio se concentra todo en el centro. Bien. Esta que acabamos de ver sería una antena de foco primario, que se llama foco primario porque tiene la electrónica que recibe la señal viene en el centro. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? De que tiene estos cañitos, estos soportes, que me hacen sombra. Le hacen sombra a esa señal que viene desde el espacio. Entonces, bueno, pierde un poquito de efectividad. No tanto, pero lo pierde. Después tenemos este tipo de antenas, que se llaman offset, que el centro de la antena está desplazado aproximadamente 22 grados, y lo que hace es concentrar en el centro, pero a la vez hacer un efecto de espejo. La señal pega acá en el centro del plato, pero en vez de rebotar al centro del plato, rebota hacia un costado. De esta forma yo puedo poner un soporte abajo, o poner soportes que no hagan sombra, y tener una mayor ganancia de esa señal que está llegando desde el espacio. Desde el espacio. Otro tipo de antena es la Cassegrain, que
usa una serie de rebotes. Fíjense, acá viene la electrónica que tiene que recibir la señal estaría acá. Entonces la señal hace esto, rebota en la primera parábola, después rebota a una parábola invertida y termina entrando en el FIT, que viene siendo la corneta que tiene la antena. Acá tienen otros ejemplos. Fíjense, esta es la parábola invertida, que hace rebotar la señal hacia el centro. Y estas antenas se suelen utilizar para equipos que son muy pesados. Cuando yo tengo un equipo, una electrónica que es muy pesada, ustedes habrán visto la de DirecTV, esa cosita que tiene en la punta es una cosita de plástico muy liviana, pero hay otros equipos que son muy pesados y no los puedo poner acá, porque tendría que poner unos soportes enormes y ya perdería muchísimo rendimiento en la señal que recibo. Por eso se pone la electrónica acá atrás, para que no tenga que ser soportada por estos soportes. Y estos soportes, lo único que soportarían una parábola invertida de un material metálico que no tendría mucho peso. Bien, sigamos. Fíjense, hay otras antenas que tienen más de un foco. Acá esta antena podría estar recibiendo, a ver si me sale más o menos el gráfico en 3D, una señal desde acá, que rebota y entra en esta electrónica, en este FIT, y otra de acá, que rebota y entra en este otro FIT. ¿Sí? Esta se estaría comunicando con dos satélites a la vez. Son las famosas antenas multi-as. Bien. Bueno, acá tenemos un esquema de conexión. Fíjense, como les decía, tienen un cable de transmisión y otro de recepción. El de recepción sería el azul y otro de transmisión. Normalmente estos equipos transmiten con mucha potencia, por lo que el cable de transmisión suele ser más grueso que el de recepción. O son iguales, o es más grueso el de transmisión, ¿sí? Porque estoy transmitiendo. En la recepción recibo poquita señal, digamos, son pocos vatios, después tienen que pasar por un amplificador, entonces no necesito mucho cable. En cambio, en la transmisión estoy mandando potencia, y sí necesito un cable un poquito más grueso. Estos son cables coaxiales, ¿sí? O coaxiales. Bien. Acá tenemos lo que sería el plato, recibiendo la señal. Esa señal es reflejada hacia esta cornetita que se llama FIT. Y tenemos dos componentes. Esta sería la OUDU, la parte de la electrónica de la antena. ¿Sí? Esta parte se llama BUC, que es la que transmite. Block Up Converter serían las siglas. Y este sería el LNB, un bloque de bajo ruido. ¿Sí? Un receptor de bajo ruido. Parte de la señal llega por acá, rebota en una estructura metálica que tiene adentro para que entre por este cañito cuadrado, que es una guía de onda, llegue a ese BUC que me recibe la señal en forma limpia y va por el cable al módem satelital. Esto es un módem satelital. Después, para transmitir, hace el proceso Profe, inverso, pero con otro cable. Sí. ¿Cómo se llama el conjunto de ese componentes? Esto se llama OUDU. A ver, lo vamos a escribir. Ok, gracias. ¿Sí? Está compuesto por el LNB, que es de recepción, y el Block Up Converter, que es el de transmisión. Siempre el grande va a ser el BUC, el que transmite. El chiquito es un circuitito que limpia un poquito la señal que recibe, y nada más, por eso es más chiquito. Y ese es el esquema básico, ¿sí? Los dos cables van al módem, tanto el de recepción como el de transmisión, y el módem después tiene una boca de Ethernet, que yo la puedo llevar a un router, que es el que se ve abajo,
para sacar los datos a varias computadoras o a un switch y de ahí a varias computadoras. Esto nada más que vendría siendo como un equipo de radio que se encarga de comunicarse con el satélite. Y este es el router que se encarga de hacer el enrutamiento de datos. Bien. Avancemos. Acá ven otro ejemplo. En este caso, los dos cables de coaxiales son finitos. Tanto el de transmisión como el de recepción. Y acá salen los datos, que yo lo puedo mandar a un router o a un switch para después mandarlo a un grupo de computadoras. Y obviamente su cable de alimentación. Acá vemos más en detalle. Este chiquitito de acá sería el LNB. El de recepción. Vamos a ponerle RX de recepción. Y este grandote sería el book, que es para la transmisión. Fíjense acá abajo tienen otra imagen con otros formatos. ¿Sí? Hay distintos formatos. Acá tenemos otro. Perdón. Esta cornetita acá es la que les vengo ya mencionando hace rato. Suele llamarse FIT. Bien. Y el cañito cuadrado que se ve, este cañito por el cual viaja la onda, este y este, se llaman guías de onda. Perdón. Vamos a deshacer. Por acá transmito y en este sentido recibo. Uso el mismo feed para transmisión y recepción. Bien. Acá podemos ver, de acuerdo a cómo tenga que viajar la onda, si en forma de polarización vertical u horizontal, el cañito va a ir en polarización horizontal o vertical. Hay otras que transmiten la onda en forma elíptica y usan otro tipo de guías de ondas. Bien. Acá tenemos más o menos un gráfico de cómo se hace un apuntamiento. Normalmente tengo que darle una cierta altura. Yo siempre recomiendo empezar desde arriba y empiezo a buscar el satélite. Ahí, de acuerdo al equipo, tienen distintos sistemas para buscar la señal, algunos con sonido, otros que indican con números la intensidad de señal, pero más o menos aproximadamente a donde se calcula que está el satélite, debería buscar hacia la derecha y hacia la izquierda. Si no lo encuentro, bajo un poquito. Busco izquierda, derecha. Si no lo encuentro, bajo un poquito. Izquierda, derecha. Una vez que lo encontré, hago un fino, muevo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y cuando ya no le puedo sacar más señal, tengo que jugar con lo que es la polarización. A veces, esa señal que debería llegarme así totalmente vertical, la onda, ¿sí? Así vertical, llega un poco inclinada. Entonces, juego con la polarización. Fíjese que acá está inclinado el book. El AUDO al completo. Entonces, la mayoría de los equipos me dan la posibilidad de yo poder girarlo un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia la derecha. Para poder hacer un apuntamiento. Bien. Estas son cuestiones electrónicas que las vamos a pasar. De esto algo habíamos visto. Al principio los equipos que transmitían en digital transmitían varios pulsos como si fuera un zumbido para representar un 1 y no transmitían nada para representar un 0. Ahí ya estoy transmitiendo datos. Pero este sistema es poco efectivo porque fíjense, yo uso varias ondas para transmitir un 1, un solo dato.
empezaría acá, termina acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ondas, 6 vueltitas de esas para transmitir un 1. Es poco efectivo. Entonces, a alguien se le ocurrió otro sistema que es partir las ondas. Cuando yo transmito la parte de arriba de la onda, represento un 1. Cuando yo transmito la parte de abajo de la onda, represento un 0. Entonces yo podría transmitir este número de esta forma. Transmito la de arriba, después la de abajo, nuevamente la de abajo, después la de arriba. Entonces, según el pedazo de esa onda electromagnética que estoy transmitiendo, es lo que estoy simbolizando. A veces un 0 y a veces un 1. Fíjense que acá, con 2 ondas completas, una iría desde acá hasta acá, y la otra desde acá hasta acá, estoy transmitiendo 4 datos. En el caso anterior usaba 6 vueltitas, vamos a llamarlo así, 6 vueltitas para transmitir un solo dato. Entonces, con este sistema me demoro más en transmitir la información y por lo tanto la conexión es lenta. Entonces, para tener comunicaciones más efectivas, se inventó este sistema de comunicación que se llamó FSK. Después a alguien se le ocurrió agarrar y dividirlo en 4, ¿sí? Para poder meter más datos en una misma onda, en el mismo tramo de onda. Entonces, con este sistema yo puedo meter mayor cantidad de datos y según la porción de la torta, ¿sí? Fíjense que una onda, si yo esta parte la traslado acá, abajo, termina siendo un círculo, ¿sí? Entonces, la onda es prácticamente un diagrama circular. Y según el grafiquito que yo transmita, es el valor que va a representar. En este caso, con esta porción de la torta represento 0, 0, con esta 0, 1, con esta 1, 1, y con esta 1, 0. ¿Sí? Ahora veamos el ejemplo de abajo. Está dividido en cuartos. O sea que de acá hasta acá tengo una onda. Y de acá hasta acá tengo otra onda. O sea que es lo mismo que en el ejemplo anterior. Es lo mismo que acá. Son 2 ondas. Y acá también son 2 ondas. Pero fíjense toda la cantidad de datos que he transmitido. Vamos al lápiz. Fíjense. Si mando este pedacito, estoy mandando 1, 1. Si mando otro pedacito igual, 1, 1. Si mando esta porción que era 0, 1. Perdón, 0, 0. Esta es un 0, 1, y así. Entonces, de esta forma, transmiten los satélites a una alta frecuencia. Alta frecuencia quiere decir que tiene muchas vueltitas. Son prácticamente picos. Están todos muy pegaditos. Y encima, si los divido en 4 de esos picos, puedo meter muchísima información. Así todo, no llegan a tener los anchos de banda que tienen las conexiones de fibra óptica. Pero este es el sistema de modulación que usan los satélites. Bien, vamos a ir a saltarnos parte de la electrónica. Acá algunas configuraciones que hay que hacer en el equipo. Obviamente las frecuencias, tanto de transmisión como de recepción. Se configura esto es lo que se configura en el módem. El ancho de banda, que depende de lo que yo haya contratado con la gente del satélite. Yo soy dueño de mi antena satelital y mi módem satelital, pero probablemente no sea dueño del satélite, depende de lo que haya contratado, es el ancho de banda que voy a configurar. Un factor de corrección, que me dice de todos esos bits que me llegan, 0, 1, 1, 0, ¿cuántos son de control? Hay un sistema de control que saca
va sacando una cuenta el módem para ver si está llegando la información con errores o no. Entonces, se puede configurar en un medio, que quiere decir que un bit de los dos que se están transmitiendo son de control, o sea que me queda uno solo que es dato real. 2 de 3, podría ser 1 de 8, que sería lo más óptimo, mientras, por ejemplo, un bit de 8 es algo aceptable, quiere decir que me quedan 7 que son datos reales que se están transmitiendo. Si yo le pongo 7 de 8, estoy desperdiciando la comunicación. Está súper controlada la comunicación, sé que es súper segura, que los datos están llegando re bien porque uso 7 bits para controlar la comunicación, pero uno solo me queda de información real, entonces no sirve. Bueno, son parámetros que se configuran que hay que acordarlos con el dueño del satélite. Y el sistema de modulación, que es lo que veíamos. Dividir la onda en vueltitas, ¿sí? La QPSK es la que dividía en vueltitas de arriba y la PSK, la que dividía en vueltitas de arriba y de abajo, y la QPSK es la que divide las vueltitas en 4. Y después puede haber una modulación 8 PSK que ya divide en 8, y ahí ya meto un montón de información en una misma onda. Y obviamente la potencia, que me la va a ir regulando la empresa prestadora, los dueños del satélite, porque si yo le transmito con mucha potencia al satélite, el satélite que está acá arriba va a devolver esa señal con mucha potencia también. Es directamente proporcional. Y de esta forma yo le hago consumir más batería, hago trabajar más los paneles solares. Entonces un DAT es algo que acá lo tengo marcado en rojo, que es crucial para el dueño del satélite, porque el dueño del satélite obviamente quiere cuidar su satélite y que le dure 15 años o más, como habíamos hablado. Entonces la potencia es importantísima. Cuando la señal esté por encima de los parámetros normales, que yo tenga una señal espectacular, me van a llamar para que baje un poquito la potencia, bajar un poquito más, hasta que alcancemos una frecuencia óptima utilizando lo mínimo posible. Una potencia óptima utilizando la mínima potencia posible. Bien. Bueno, hasta acá la clase. Ahora, ¿qué vamos? Ya ven lo complicado que es poner un satélite en órbita, lo caro que es ponerlo en órbita, lo caro que es construirlo. Y acá van los consejos. Respeten siempre las frecuencias que les imponen las empresas prestadoras. Respeten las potencias. Y sobre todo, cuando vayan a hacer un apuntamiento, que tengan la suerte algún día de trabajar con equipos satelitales, cuando vayan a hacer un apuntamiento, hay que hacerlo con la transmisión apagada. Con TX apagada. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo empiezo a mover la antena para todos lados, transmitiendo, voy a interferir a otros satélites que están al lado del mío. Esto es como disparar un arma. Yo disparo de acá hasta acá, ¿sí? Todo muy bonito. Si yo me desvío 1 grado, acá cerquita no pasa nada. Acá en la antena no lo voy a notar. Pero a una gran distancia, como la que es la distancia del satélite, que es 36.000 kilómetros de altura, la distancia va a ser mucha. ¿Sí? Fíjense cómo se abre el ángulo. Y seguro le voy a pegar a algún satélite que esté al lado y me voy a comer un juicio millonario por interferir 2 o 3 minutos la señal de alguna empresa de televisión, de telefonía celular o de internet. ¿Sí? Así que siempre ese es el consejo más importante que se tienen que llevar. Siempre que vayan a apuntar una antena, ¿sí? Obviamente tienen que tener prendida la recepción. Eso lo van a ver en el manual del equipo, porque son
infinidad de equipos que hay, y no todos se configuran iguales. Tienen que prender la recepción para ver la intensidad de señal que están recibiendo, pero siempre la transmisión apagada. Una vez que yo ya la super apunté a la antena, estoy teniendo la mejor recepción que puedo, ajusté todas las tuercas, sé que la antena no se va a mover, recién ahí yo puedo empezar a transmitir. Bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Espero que les haya sido de interés el tema. Todo bueno, la verdad. Uy, todo bueno, la verdad. Yo ando notando una que otra cosa. Me gustó. Seguramente se han enterado de muchas cosas que por ahí no sabían y de muchos datos curiosos que no conocían. Bueno, ¿alguna Gracias, duda? profe. Genial, ¿Pregunta? genial la clase. Gracias. Bueno, Miguelito. Ya estaba medio oxidado, ya siento un poco irritada la garganta. Sí, sí, Hacía mucho que no habló. aparecía acá en Zoom. He perdido un poquito la costumbre. Bueno, Miguel, los dejo con vos, que seguramente algún comentario, alguna recomendación para la materia tenés que hacer. Por mi parte nada más, y que tengan muy buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Bueno, ya estamos pasado en tiempo, pero nos podemos tomar un minuto. No sé si alguien tiene alguna consulta con el trabajo práctico o todavía no lo haya entregado. Estuve viendo varios, muy bien, muy completos. Me gusta cómo han trabajado. Yo por ahora no. Yo estoy bien. Y yo ya lo entregué, por ejemplo. Sí. Bueno, si nadie tiene una consulta, ya saben que, bueno, está mi número de teléfono está a disposición. Si alguien quiere consultar, alguien que le haga falta todavía entregar el trabajo. Y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene, profe. Chao, Gracias, chicos. profe. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Tenga buena semana.